7:11. Y sí, recibimos ya vía telefónica la presencia del doctor Luis Fonserrada, director del Centro de Estudios Económicos del sector privado, que analiza las repercusiones en la economía del alza en las tasas de interés y el panorama de la economía del sector privado ante las acciones y decisiones del sector gubernamental. Doctor Luis Fonserrada, muchísimas gracias por concedernos estos minutos para poder entender qué es lo que viene en torno al tema económico en el país después de esta alza en las tasas de interés y el panorama que no se vislumbra necesariamente muy halagüeño. Buenos días, Marcela. Mira, el incremento en tasas de interés que viene haciendo el Banco de México sistemáticamente en los últimos meses, por supuesto que tiene algún efecto negativo, en el sentido de incrementar finalmente, por supuesto, el rendimiento de los CETES, pero eso me pareciera ser positivo para los ahorradores financieros. La verdad es que para la gente que toma créditos, implica que las tasas a las que prestan los bancos también se van a incrementar. Lo que conocemos como la tasa interbancaria, la TIE, es una tasa que indudablemente se va a incrementar. Esta semana veremos que se incrementará de igual manera como se ha incrementado con las alzas anteriores. ¿Por qué hace esto el Banco de México? Y esta es la pregunta importante y es importante entender a qué se debe. Y de una parte responde a los incrementos de la Reserva Federal, que es el Banco Central Americano. El Banco Central Americano, la Reserva Federal, ha venido incrementando su tasa paulatinamente. Ellos tienen una razón muy clara de hacerlo. El empleo en Estados Unidos ha crecido enormemente, por cierto, mucho más allá de lo que el presidente Trump pudiera imaginar que puede lograrlo, porque ya el presidente Obama incrementó en más de 15 millones y medio los empleos. De hecho, lo que está haciendo la Reserva Federal es exactamente lo contrario a lo que plantea el presidente Trump. Y es que, dado que hay un incremento tan importante en el empleo, los salarios de muchos sectores ya se vienen incrementando. Y, como sabemos, el mandato de la Reserva Federal, además de incrementar el empleo, es cuidar la inflación. Así que ahora, paradójicamente, lo están haciendo lo contrario, elevar la tasa para detener la economía y que se generen menos empleos de los que vienen generando para evitar la inflación. Pero esto va a tener cualquier incremento de tasas y reduce el crecimiento económico porque encarece el crédito al consumo y el crédito a la inversión. Y entonces, al incrementar nosotros la tasa, viendo a la Reserva Federal, la razón por la que se hizo la Reserva Federal es para evitar que el ahorro vaya a Estados Unidos ante mejores tasas, pero lo que también implica acá es un freno a la actividad económica. Si solo se incrementara la tasa del Banco de México en los mismos montos que en la Reserva Federal, un cuarto cada vez la Reserva lo hace, bueno, pues lo entenderíamos porque tiene que ver con ser competitivo. Pero la verdad es que el Banco de México ha ido mucho más allá y la principal razón ha sido la importante cantidad de inversión que hay por deuda del sector público en manos de no residentes en México. Grandes fondos de inversión han comprado muchos CETES y muchos bonos en pesos, y si nuestra tasa no parece una tasa que compense los riesgos de un endeudamiento tan alto como el que hemos tenido hasta diciembre, entonces los inversionistas se ven tentados a buscar inversión en otro lugar, y al salirse, como bien lo hemos visto, esto impacta nuestro tipo de cambio y finalmente los precios. Y esa es la preocupación del Banco de México. Y de ahí, por ejemplo, la frase que comentaba el gobernador del Banco de México hace exactamente un año. Él decía, o baja el gasto público
para que no tengamos que endeudarnos tanto porque va por arriba de los ingresos, o sube la tasa de interés. ¿Por qué? Por la inestabilidad o la percepción de riesgo que tienen los residentes en el extranjero y nos mueven el tipo de cambio. Uh-huh. A ver, doctor, me parece muy interesante todo esto que nos dice porque nos permite justo esto, entender cuáles son las decisiones que se están tomando. Entonces, ¿el aumento en la tasa sirve para mantener el atractivo de la deuda mexicana y mantener los flujos de capital extranjero? ¿Así lo tenemos que interpretar? Exactamente. Ajá. Exactamente. Ajá. Ahora, hay otra pregunta que tendría que hacerle. Si bien es cierto que esto tiene este propósito, pero también es cierto que impacta en lo más básico y lo más próximo al ciudadano. Por ejemplo, el aumento de las tasas de interés en las tarjetas de crédito o los créditos caros, los créditos hipotecarios que son ahora prácticamente inaccesibles. Y todo esto seguimos con la misma premisa de justificarlo también en aras de mantener la inflación en cierto porcentaje. Así es. Esa es la realidad. El Banco de México sube la tasa, en primer lugar, para evitar que salgan estos fondos. Pero estos fondos no tendrían por qué estarnos amenazando si el gobierno no se hubiera endeudado tanto. Es muy fácil ver la liga. Dado el enorme monto de deuda en que incurrió el gobierno, porque hay que recordar, en diciembre del 2012, que ya se había incrementado la deuda de manera importante en los dos últimos años, del presidente Calderón, 11 y 12, pero en esa época el endeudamiento era de 10, o sea, la deuda total del gobierno era de 10.3 billones en español, ¿no? O sea, 10.3 millones de millones. Y al final del 16 era de 10.3, es decir, la deuda se incrementó la deuda histórica del gobierno se incrementó en 4 billones de pesos. La deuda creció en 60 y tantos %, ¿no? Fue 60 y tantos, 64% más alta. Si no hubiera sucedido esto, no estaríamos tan expuestos, tan vulnerables a las decisiones de los inversionistas extranjeros. Por supuesto que para tratar de compensarlo, pues la manera es subir las tasas, pero por supuesto, tal como lo dijiste, Marcela, el impacto es las tasas que vamos a pagar. Bueno, ya subieron las tasas de hipotecarios, por supuesto que van a subir las tasas en las tarjetas de crédito, los créditos al consumo, y de manera muy grave también, evidentemente, los créditos a la inversión. Hay que acordarnos que la base del otorgamiento de los créditos que usan los bancos, la tasa de interés base, la TIE, esta que se escribe con doble I, TIE, es la tasa interbancaria de equilibrio, y esa es la que se usa como base. Entonces, cuando sube la tasa del Banco de México, la TIE también sube, y por lo tanto, los bancos mantienen una sobretasa sobre la TIE, es decir, si la TIE es de 5, pues a lo mejor cobran 5 sobre TIE y entonces ya es 10. Pero si la TIE es de 6 o 7, bueno, pues entonces son 5 arriba de esta TIE. Por supuesto que tiene este impacto negativo, Marcela. Sí, bueno, en un país donde a veces es irremediable el utilizar los créditos, sobre todo los créditos de las tarjetas de créditos y los créditos de lo que tiene que ver con las tiendas departamentales, hay un riesgo muy importante, ¿no? Porque yo no sé qué porcentaje de los deudores de tarjetas de crédito sean totaleros o sea un mínimo de clientes, de usuarios de tarjetas bancarias los que puedan pagar el total de la deuda adquirida. Y entonces esto va haciendo que la sombra de aquella situación que vivimos en México, donde hubo pérdidas de vehículos, de casas, de una cantidad de objetos que se daban en garantía, pues pueda volver a asolarnos y pueda venir a traer más desesperanza al país, doctor. Sí, mira, el crédito al consumo, autos, casas, etcétera, sí ha venido creciendo y ha venido creciendo de manera importante. Sin embargo, hemos notado en los últimos meses, ya de este año,
una reducción en la tasa de crecimiento de estos créditos. Es decir, los bancos están empezando a hacer... ¿Sí, doctor? Perdimos la llamada. A ver, vamos a checar, por favor, Luis, porque sí es importante que terminemos de revisar este tema. Perdón, doctor, tuvimos ahí una interrupción, pero ya estamos listos para seguir escuchándolo. ¿Me escuchas? Perfecto, sí. Ah, qué bueno. Entonces, decíamos, sí, la banca ha sido un poco más cautelosa, está reduciendo la velocidad a la que incrementan los créditos. Por supuesto que en un exceso de tasas de interés o en un exceso de otorgamiento de crédito, como lo vimos en los 90, puede haber este tipo de fallas en la banca, ¿no? Llevar a las bancas a problemas. Sin embargo, creo que no es el caso todavía, Marcela. Los bancos están con capitales suficientes y además el IPAP, que se protege el ahorro del público, de la gente, tiene límites y entonces ya no podría haber una quiebra de la banca generalizada como la vimos por ejemplo. Sin embargo, los bancos sí van a tener que ser más cautelosos, obviamente. Y yo diría, Marcela, sobre todo nosotros, el público en general, la población, tenemos que ser cautelosos porque aunque las tasas ya han subido mucho, no es claro que ya no vayan a subir. Si la Reserva Federal vuelve a tener un incremento, indudablemente nosotros lo tendremos que llevar y vamos a enfrentar seguramente tasas más altas. Y si el gasto público no tiene un verdadero ajuste, pues también, porque el endeudamiento continuará y los que nos compran los bonos y los CETES, en particular los no residentes en México, los grandes fondos extranjeros, van a existir tasas más altas ante ese riesgo por mayor deuda. Bien. Así que estamos dependiendo de esas dos cosas, de la deuda pública y del FED. Y nosotros tenemos que tener cuidado. Bien. Doctor, ya en otro tiempo y en otro momento con más amplitud, pues en la conversación podremos ir a detalle de todo esto que significa. Por lo pronto nos quedamos con estas opiniones y este análisis que se hace a partir del aumento en la tasa de interés ya dictado por el Banco de México. Muchísimas gracias, doctor, por su presencia con nosotros en Contextos. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias al doctor Luis Fonserrada.